Hola amigos, bienvenidos a mi canal de noticias. Hoy hablaremos de la peor canallada que puede cometer un político, como es robarle al pueblo y dejar morir a las personas en un momento de desgracia, pensando solo en el bienestar de él mismo, como lo hizo el corrupto Martín Vizcarra al utilizar su cargo de presidente para lograr ser vacunado, antes que millones de peruanos, que mueren por miles en plena pandemia. Aunque bueno, hay otros que tienen ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra fue vacado y fue vacunado. ¿Sabían esa? Cuando el gobierno chino envió a una misión aquí para comenzar las pruebas, los ensayos de la vacuna china, pues los chinos, que son tan diplomáticos y cuidan tanto sus relaciones públicas, fueron generosos con el presidente de la República en ese momento y le dijeron: señor presidente, ya que usted nos va a permitir hacer las pruebas de nuestras vacunas en el Perú, nosotros le ofrecemos vacunarlo a usted y a todo su gabinete. Estoy hablándoles de septiembre del año pasado, ¿eh? Esta fue la oferta de los emisarios chinos. ¿Y qué cosa respondió Vizcarra, que siempre piensa primero en él, después en él y al último en él? Respondió: no, a todo el gabinete no, vacúnenme a mí y a mi mujer nomás. ¿Qué tal? Y entonces, claro, esto explica perfectamente por qué Martín Vizcarra se pasea sin mascarilla, come ceviche del mismo plato que Salaverry, toma jugo del mismo vaso, mete la mano en el plato, abraza a las mamás, a las abuelas, a las tías, a las caseras del mercado, las besuquea, se toma selfies, anda sin mascarilla, porque ya está vacunado. ¿A él qué le importa? Él ha sido el primer vacunado de la nación. El pobre viejito Sagasti hace todo el show y cree, ¿no?, que haciendo así, ¿no?, yo voy a ser el primero. Amigo, no eres ni el primero, ni el quinto, ni el 20º, porque hay un montón de gente que se ha vacunado antes de ti, tío Sagasti. Por ejemplo, Vizcarra, que él sí fue el primer vacunado. Que en Palacio de Gobierno se hizo esta vacunación. Lo cierto es que Vizcarra logró obtener la tan ansiada inmunidad contra el COVID-19, la misma con la que soñamos 33 millones de peruanos. ¿Qué revela del personaje de este político con sangre fría que tú retratas en tu libro el hecho de que, como un gran padre, salga todos los mediodías a hablarle a su grey, ¿no es cierto?, a predicar y a decirles cosas tan poéticas como: porque quiero abrazarte más adelante, me distancio ahora, ¿no? Y luego él va, se vacuna a su mujer y los demás que se frieguen. Ni siquiera compra las vacunas, nos deja a todos expuestos a morirnos porque él ya está protegido y los demás que se frieguen. Ese es Vizcarra. El lema de su gobierno era el Perú primero. Yo creo que debiera ser Vizcarra primero, Vizcarra segundo y mi mujer tercero, ¿no? Claro. Más que hechos gravísimos de corrupción y en fin, de cosas que perfilan al personaje en mi investigación, he encontrado patrones de conducta, Beto. Cuéntame y desde algunos. La primera vez que fue funcionario público en el año 89 en el proyecto Pasto Grande en Moquegua. Primero es un político, un gestor público absolutamente irresponsable, ¿no? Acomete obras sin tener los estudios terminados, hace aseveraciones irresponsables. El otro patrón es que miente sistemática y compulsivamente, ¿no? En muchos pasajes de su vida está esa constante. Pero es un mitómano, ¿no? Un ex aprista, un gran compañero aprista, porque tú sabes que él postuló la primera vez. Y su padre también, ¿no? Sí, su padre fue un gran líder del APRA en Moquegua, César Vizcarra Vargas, fue Alan García lo menciona en sus metamemorias. Por supuesto, fue alcalde, fue prefecto, fue constituyente el año 79 y precisamente por esa relación
con el gobierno, en el primer gobierno de Alan García, es que Vizcarra a los 26 años se convierte en el director ejecutivo de Pasto Grande. El otro patrón que yo he detectado es que todas sus obras al final están inmersas en serias sospechas de corrupción. Desde Pasto Grande, donde el Congreso, en una comisión, la Comisión Herrera, lo denuncia civil, penal y administrativamente. Y el otro patrón es que siempre ha tenido suerte para que las denuncias que se le hacen de todo tipo mueran normalmente en el Ministerio Público. Ahora hemos visto que tiene suerte también en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el mes de mayo del año pasado, yo conversé personalmente, vía teléfono, con el presidente de China, con Xi Jinping. Yo he hablado por teléfono y he hablado directamente. Le he dicho, presidente, el Perú requiere de su apoyo. Mandó un equipo de científicos y comenzó a desarrollar las fases experimentales también aquí en el Perú. Y comenzó la fase 1 en China, la fase 2, y luego los científicos que vinieron aquí y que coordinaron con los científicos peruanos, determinaron que en el Perú también se iba a llevar a cabo el experimento de la fase 3. Experimento. Bueno, si podemos extraer una lección de todo esto o algo positivo, es que nos hemos vacunado contra Vizcarra. Es lo único bueno que yo saco de aquí. Carlos, ya conocemos el perfil de este sujeto y nos seguimos dejando embaucar una vez y otra vez y otra vez, porque a los peruanos nos gusta, ¿no?, que nos engañen. Somos así como mujeres sufridas que les gusta que le saquen la vuelta. Así es el Perú. ¿Crees que esta revelación va a hacer que finalmente los peruanos que lo defendían a pesar de todo abran los ojos? Yo creo que sí, yo creo que hoy día muchos de los que eran fanáticos defensores de Vizcarra han puesto en duda esa lealtad, porque los peruanos podemos ser tontos algún tiempo, pero ante los hechos ocurridos nadie puede creer que fue que valientemente se puso la vacuna. El que es valiente no dice soy valiente. No, y además lo hubiera hecho público, y además, Beto, si era un riesgo, si era valiente poniéndose la vacuna, ¿por qué se lo pone a su mujer? ¿Qué hombre valiente pone en riesgo a su mujer? Claro, de repente nos morimos, ponte esto. No sé si se va tan mal que le pone en riesgo. O sea, bueno, eso es lo que tenemos información también sobre ese tema, ¿no? Eso pone en evidencia que no era una prueba, porque si no, no pone en riesgo a su esposa. No. Entonces era la vacuna definitiva, ¿no? Y es vergonzoso porque a mí me hace acordar a Prado y la guerra con Chile. O sea, es una tradición parecida. Qué casualidad, hablaba con Vitocho de eso. Prado se larga en el peor momento de la guerra con Chile, con el pretexto de su cumpleaños, ¿no? Y deja al Perú en llamas, a todos muriéndose, y se va. Así es. Se va a Europa. Esto es algo parecido. Él se vacunó y nos dejó a todos y no cerró el trato con las vacunas. Y es más, él podía haber dicho, ¿sabe qué? Hay un lote de vacunas, vamos a vacunarnos el presidente, el gabinete, los jueces supremos, en fin, ya una decisión de que los altos dirigentes del Estado se vacunen. Ya, pues, le caerá la crítica un par de días, pero abierto y claro. ¿Viste? Es un acto de cobardía, ¿no? De hacernos creer a todos que somos unos idiotas. Es una traición. Es claramente traición para su colección. Y entonces configura a una persona, y además como tú lo ves en esa conferencia de prensa que está ahorita en pantalla. Sobreactuado. ¿Cómo habla y actuado? ¿Te acuerdas tú cuando él decía, yo no me he tomado fotos con con empresario Tamayo? Sí, claro. Y un mes después, ¿qué dijo? También dijo, no me reuní con Keiko. Pero después reconoció, sí me tomé fotos. Pero decía que no se había tomado las fotos con una vehemencia. Yo creo que él se cree sus propias mentiras, ¿no? Puede ser. Y ya se confunde, ya no sabe qué de lo que ha dicho es verdad y qué no. Pero yo creo que lo bueno es que ahora sabemos la verdadera cara de Vizcarra, y creo que el Congreso aquí tiene el deber ante el país
de iniciarle un proceso de inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Y ese proceso durará mes y medio para que Vizcarra no vuelva a tocar la función pública por 10 años. Es algo que el Congreso puede hacer y vacunarnos todos ante un personaje como Vizcarra. Ahora, ya el nivel de confusión dentro de los médicos que están a cargo de los ensayos clínicos, Vizcarra es el ensayo cínico, dicen otros, ¿no? Han salido hasta a decir que recibió el placebo, ¿no? Hay un infectólogo de la Cayetano, Leslie Soto, que dice, no, él recibió el placebo. ¿Y tú cómo sabes? ¿No se supone que es un secreto médico, un secreto de confesión? Ahora sí nos dicen, ¿para qué? ¿De qué nos consolamos con que es el placebo? Si hubiera recibido el placebo, no se hubiera paseado en campaña como se ha paseado. Porque pasearse así como lo hace él es suicida para una persona que no está protegida. No, y además, esa gente de la Universidad Cayetano Heredia, que tenga cuidado lo que dice, porque si esto va a una investigación fiscal y se le hace un análisis de sangre como se debe a Vizcarra y se comprueba que tiene la vacuna, van presos todos los que están mintiendo ahorita. Así que tengan cuidado lo que van a decir en los próximos días. Yo, si fuera ellos, digo la verdad. Es el momento de decir la verdad. Porque claro, cuando comienza una investigación, de verdad van a terminar siendo cómplices con su silencio de algo que se nos está queriendo vender, y eso es lo más indignante, como un acto científico, ¿no? Que está rodeado de toda esta aureola de secreto, porque la confidencialidad, porque hacen un juramento y firman que no van a hablar con nadie. Falso. Yo tengo amigos que participan de ese ensayo y me cuentan que los llaman, que los monitorean, y ellos le cuentan a todo el mundo que no es nada esotérico. ¿Por qué Vizcarra no pudo hacer lo mismo si hubiera sido parte de...? Ahora, su relato en la conferencia es delirante, ¿no? Estábamos en la presentación y vino un científico y me dijo, oye, ¿no quieres participar? Al presidente de la República, como si fuera el mozo. No, o sea, oye, chico, ven, no quisieras acá al presidente. Es imposible, imposible. Todo el cuento del Perú primero, con el que engañaba a sus fans el corrupto Martín Vizcarra, era una completa farsa, ya que no le importó la vida de millones de peruanos, y se vacunó el primero. Y también a su esposa, los demás que se mueran no importan. Recordemos las muchas mentiras que salía al mediodía a enamorar a los ingenuos que a ciegas creían en él. Por ejemplo, que los contagios eran por los irresponsables, que salían a las calles a contagiarse, echándole la culpa al pueblo, mientras se le hacía la coima de compra de pruebas rápidas, que como bien se sabe, no detecta nada. Recordemos otras mentiras, como la de los colegios y hospitales, que prometió, la mentira de que el virus llegaba al pico, la mentira de la meseta, la mentira del oxígeno, la mentira de los bonos que no llegaron a todos, la mentira de que no se reunió con Richard Swing, la mentira que las vacunas llegaban para fines del 2020, la gran mentira de la cuarentena que quebró la economía del país, y finalmente la mentira de que se vacunó para probar la vacuna que no sea dañina para los peruanos, la cual se desmiente al haber vacunado también a su mujer. Recordemos a aquella pobre mujer que corrió en medio de llanto tras el corrupto Martín Vizcarra, suplicándole ayuda para su esposo, que moría en una carpa, a la cual dejó tirada, sin hacerle caso. Este miserable, como sabe que hay ingenuos que le creen, salió a decir que no la había visto a la mujer que corrió tras él, con un cinismo perfecto, y que nadie dijo nada, los medios de comunicación que le cubrían hasta entonces todas sus mentiras, y que son cómplices de su corrupción. Porque no apoyan, porque el presidente es malo y inhumano. Tomé la decisión valiente de sumarme a los 11.000 voluntarios. No tengo mi esposa, basta, por favor. Mi esposa, que ella me acompañó, voluntario. Porque a lo largo de estos días, nuestros rivales y nuestros enemigos y nuestros detractores, que no son pocos, nos han lanzado artillería de grueso calibre tratando de, como siempre, de desdorarnos, de bajonearnos, ¿no? De tirarnos un poco de basura. Y para nosotros ha sido un triunfo que finalmente
se abra paso a la verdad y que finalmente todos esos coleguitas y todos esos medios que durante tanto tiempo adularon, sobonearon a Martín Vizcarra y se convirtieron en sus guaripoleras, como lo dijimos hace cosa de año y medio, un poquito más, hayan tenido que finalmente admitir que estamos ante un gran mitómano, ante un gran mentiroso y, como lo ha dicho Humberto Jara en un artículo brillante el día de hoy, un verdadero psicópata. Yo quiero agradecer a todos los colegas que han abierto los ojos y se han dado cuenta qué clase de miserable tenemos frente a nosotros. El día de hoy, todas las portadas de los diarios más significativos del Perú han recogido la denuncia de Beto Asaber. Sinvergüenza, tituló el diario Perú 21. Vapuleado, tituló el diario Correo. Miserable, tituló el diario Expreso. Me parece el adjetivo más exacto. Polémica por prueba de vacuna china a Vizcarra, tituló La República. Vizcarra se vacunó calladito y el pueblo sin nada, tituló El Prome. ¿Por qué estoy mostrando todos los titulares? Porque todos los diarios en sus portadas han recogido esta denuncia de este humilde programa al que decían que no había que creerle nada, de este humilde canal que decían que nadie ve. Entonces, a ver si nos vamos respetando un poquito a partir de ahora. Martín Vizcarra, ya a estas alturas es público y notorio, nos continúa mintiéndonos descaradamente. Hasta ahora trata de aferrarse a la coartada de que eso fue una prueba clínica, de que él heroicamente, valientemente, de manera hidalga, se sometió a la prueba, ¿no? Porque siempre está pensando en los demás. Vamos a escuchar algunos extractos de su conferencia en los cuales insiste en tratar de vendernos cebo de culebra, insiste en decirnos que esto fue un acto de valentía y que no hay nada irregular acá, como siempre, ¿no? Como siempre ocurre. Adelante. Ante la duda, ayer, en público, con cámaras, con periodistas, me tomé un examen para detección de anticuerpos en Tacna, en la clínica La Luz. Y aquí está. Dos cosas determinan. IgM, es decir, tengo la enfermedad negativo. Y luego dice detección de IgG, es decir, si en mi sangre, porque es una prueba de sangre, hay anticuerpos de COVID negativo. No tengo anticuerpos. Es decir, soy susceptible de ser contagiado. O sea, ¿dónde quieren generar desinformación? Cuando aquí solamente veo la voluntad de generar confianza a los 12.000 voluntarios. Yo también soy un ciudadano más y tengo la fortaleza, las ganas de hacerlo. Bueno, Martín Vizcarra nuevamente trata de vernos la cara de estúpidos, porque esa prueba que se ha tomado en la prestigiosísima clínica La Luz, ¿verdad? ¿No? La Luz. No es la prueba que tendría que haberse tomado para demostrarnos lo que supuestamente nos tiene que demostrar. La prueba que tiene que tomarse, señor Vizcarra, se llama prueba serológica cuantitativa, es decir, un conteo de anticuerpos. Y esa prueba no se hace pues pinchándole el dedito, como le hicieron ayer, que le sacaron un ahí en medio de su alocución. No, esa prueba no sirve para eso. Tiene que sacarse una prueba en la cual le van a poner una jeringa y le van a sacar sangre del brazo como normalmente se hace. Entonces, toda la construcción de mentiras de Vizcarra se viene abajo. Y la verdad es que hoy en el programa vamos a analizar punto por punto cada uno de estos resquicios, de estas grietas que tiene su edificio de mentiras que finalmente se va a venir abajo. Vamos a ver ahora el reportaje que ha preparado Claudia Toro sobre todos esos lados que no quedaron del todo claros. Claudia Toro ha hablado, por ejemplo, con algunos de los deudos, es decir, las personas que han sobrevivido al COVID, que han sobrevivido a la muerte de sus familiares. ¿Qué piensan ahora? ¿Cómo se sienten de saber que el gran padre Martín Vizcarra se protegió a sí mismo y a su mujer, se vacunó a sí mismo y a su mujer, se inmunizó a sí mismo y a su mujer y dejó abandonados
a 30 y tantos millones de peruanos porque no le importan, porque nunca le han importado. Veamos el reportaje de Claudia Toro. Exigió ser vacunado por delivery, como si se tratara de un paquete de comida. Ordenó que le llevaran la vacuna a su propia residencia, en Palacio de Gobierno, como si fuera la entrega de un regalo. Su voluntad fue acatada, pero retirar una vacuna en fase 3 del Centro de Investigación de la Cayetano Heredia y en pleno proceso de ensayo clínico es un delito que se paga con cárcel. Quienes fueron los privilegiados del entorno de Martín Vizcarra que se aplicaron la vacuna, cómo se perpetró el tráfico de vacunas chinas para beneficiar al expresidente vacado y quiénes son los responsables de atentar contra el estudio. Un mercado negro con vacunas del laboratorio Sinopharm que se erigió al interior del gobierno de Vizcarra y con dinero del Estado mientras miles de peruanos morían abandonados. Yo le diría, señor Martín Vizcarra, que usted fue uno o casi el peor presidente que pudo haber manejado esta pandemia. Solo retirar una dosis de un proyecto de vacuna para trasladar a otro puede poner en riesgo, por ejemplo, la cadena de frío. Y eso podría invalidar todo el estudio. Intentó montar su propio espectáculo, pero al candidato al Congreso por Somos Perú, la estrategia no le funcionó. Martín Vizcarra Cornejo afirmó que fue voluntario y para aprobarlo fue sometido a una prueba rápida, un examen que no revelaría ningún anticuerpo a 4 meses de haberse vacunado. Vizcarra lo sabía, pero necesitaba engañar nuevamente al país. Este viernes en Moquegua volvió a repetir que es vulnerable al virus como cualquiera de nosotros. 2 o 3 minutos he comentado el tema. ¿Qué te parece si es que soy voluntario? Y me dijeron, presidente, ¿para qué va a asumir ese riesgo? Espere que la vacuna se apruebe y ahí sí. Las pruebas que se están haciendo, los 12.000 voluntarios, y no solo laboratorios, sino clínicas, y con una llamada diaria de cada monitor a cada voluntario. Eso ha ocurrido con los 12.000 participantes. Todos los voluntarios han tenido acceso a sus resultados clínicos, excepto la de anticuerpos. En efecto, si fuera tan sencillo, entonces con una simple prueba rápida, los 12.000 voluntarios ya sabrían si recibieron vacuna o placebo, la sustancia falsa, y no estarían esperando hasta hoy que el jefe de proyecto, Germán Málaga, les revele su condición. Esta joven voluntaria del ensayo clínico pide que se priorice la vacunación a los voluntarios de avanzada edad por ser vulnerables. ¿Cuál es la razón por la cual no abren el doble ciego de todos los voluntarios? No les dicen a todos si ya tienen la vacuna o no, y no vacunan a los que tienen riesgo, que ahorita están en UCI varios jóvenes, pero por lo menos a las personas que tienen más probabilidad de morir. Pero el falso voluntario Vizcarra ahora dice que posee una cartilla y un código. Para comenzar, un voluntario es elegido por sorteo y jamás se aplica una vacuna de ensayo clínico fuera del centro de investigación. Lo que es peor, si fuera voluntario no tendría por qué someterse a algún tipo de examen para saber si recibió vacuna o placebo, pues alteraría toda la fase de investigación. Vizcarra, pretendiendo salvarse políticamente, ha destruido la carrera del investigador Germán Málaga y ha puesto en riesgo el contrato con el laboratorio Sinopharm, pues este estudio es parte vital del acuerdo para la compra de 38 millones de vacunas que recibiremos todos los peruanos. La investigación lo que pretende es tener temas de bioseguridad, temas de protocolos de seguridad dentro de lo que está establecido, y en ese contexto entiendo que todos se fueron a vacunar a la Universidad Cayetano. Eso pondría en tela de juicio la investigación de fase 3 que se hizo en el país. Pero el egoísmo y la frialdad de Vizcarra para arrastrar a inocentes no nos asombra. Al expresidente se le acusa de haber cometido severas negligencias como cerrar las postas médicas, condenando a la muerte a miles de personas, pues tras el colapso de hospitales, los peruanos no recibieron la atención inmediata. Carmen
Díaz Morales recuerda con dolor la absurda muerte de su padre Luis Díaz, de su tío Julio y de su abuela paterna. Hasta hoy espera que su salud resuelva su denuncia. El infierno se alojó en su casa y nunca más se marchó. Yo le diría, señor Martín Vizcarra, que usted fue uno o casi el peor presidente que pudo haber manejado esta pandemia. Si usted hubiera sido un buen presidente, mi papá estaría vivo. No mi papá solo, estaría mi tío también. Hemos perdido en una misma semana a dos personas importantes en nuestra familia, dos pilares importantes. Nadie me va a devolver la vida de mi padre. Así llore, así me patalee, nadie me lo va a devolver. El día 2 de octubre ingresaron a Palacio de Gobierno el médico Germán Málaga y la enfermera de 37 años, Cintia del Pilar Castillo Flores. Ese mismo día, Vizcarra fue evaluado y vacunado. Efectivamente, unos días después me llamaron, fue a Palacio, y en verdad yo sentí que fue una relación de muy buen talante, porque me preguntó fue si es de las vacunas, y qué te parece. Bueno, usted lo debe conocer mejor que yo, o sea, un tono bastante coloquial, me saca bacano en algunos momentos del día. Yo sentí que fue una reunión bastante intermedio, lo sentí de buen intencionado y de buen talante, por la que quería conocer de la fuente primaria que estaba haciendo los necesarios, qué opinión tenía con relación a la vacuna para poder que estuviera negociar. O sea, hasta me pareció muy siempre una reunión simpática por en esos términos, ¿no? Ah, ya, doctor. Pero se le hizo un monitoreo cuando cuando se le aplicó la vacuna. A ver, ese es un acto médico que requiere confidencialidad, ¿no? Si la reveló su parte, no, verdad, no tengo por qué, es más, yo soy obligado a no revelar la confidencialidad ni de mis pacientes ni de mis voluntarios, ¿no? Málaga primero dijo que no podía dar detalles de la vacunación al expresidente. Luego tuvo que aceptar que, en efecto, se reunió con Vizcarra en Palacio. Hoy, en medio de un proceso de investigación en su contra, fuentes confirman que Málaga vacunó al candidato y a su esposa porque él se lo pidió. Información cruzada de dos fuentes fidedignas y de mucha confianza, que tanto el presidente como su esposa Maribel Díaz se han vacunado con la vacuna de Sinopharm, la China, que llegó al país en calidad de fase 3. ¿Usted estaría en condiciones de confirmarme esa información? No puedo confirmar esa afirmación. Digamos porque mantiene un compromiso de confidencialidad o porque esa información no es exacta. No, en verdad no puedo confirmar esa afirmación. ¿Solamente responden si es por la confidencialidad o es porque es inexacto? Respondo a esa afirmación, evidentemente estoy respondiendo a su pregunta. ¿Cómo es posible que se haya vacunado a Vizcarra en octubre, cuando la Dirección General de Medicamentos recién otorgó el registro sanitario de la vacuna de Sinopharm el pasado 26 de enero? Otro ilícito penal que la Fiscalía debe denunciar. Pero hay más involucrados en este tráfico de vacunas chinas. Pedro Angulo de Pina, secretario de Palacio, fue quien recibió a Málaga y a la enfermera. Angulo, íntimo de Vizcarra, es el flamante candidato por Somos Perú con el número 1 en La Libertad. Angulo dice que nunca recibió al equipo médico en Palacio. El mismo modus operandi que Vizcarra aplicó con Richard Swing cuando negó haberlo recibido en Palacio de Gobierno. Porque ahí está, acá estoy yo, también estado para efecto tenemos reales, lo que comprueba y formaliza una visita es el registro de ingreso. Entonces, lo que tendría que decirse es que los ingresos fueron a Yo no estuve presente en esta reunión para fines de la vacunación, no te podría dar detalles de eso. O sea, ¿quién solicita el ingreso del médico y el enfermero? Probablemente el mismo despacho de la presidencia, los edecanes, eso ya es un conducto interno que en este momento no recuerdo para darte. La lista VIP favorecida continúa saliendo a la luz. Miriam Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, reapareció así sin mascarilla en este evento de Somos Perú, 2 meses después de la ilegal vacunación. El Congreso ha presentado una moción de censura contra la ministra de Salud, Pilar Macetti, por la irregular vacunación de Vizcarra. Exigen su salida por abuso del cargo y el uso ilegal de vacunas compradas con dinero de todos los peruanos.
Esperemos que se haga justicia, cosa que carece el Perú. Desde hace un buen tiempo, este miserable merece la pena de muerte, porque si se llega a comprobar la lista de favorecidos con la vacuna, mientras miles de peruanos morían, y a esto se le suma la prueba de que dejó morir a miles de peruanos con el mal manejo de la pandemia, y se comprueba que lo hizo adrede, estaríamos ante el mayor caso de genocidio del mundo, superando a Abimael Guzmán, el líder terrorista. El Congreso tiene el deber de inhabilitar políticamente a este miserable, para que no vuelva a postular a ningún cargo. ¿Dónde están esos medios de comunicación que no se escandalizan con lo sucedido? ¿Dónde está RPP Noticias? ¿Dónde está Juliana Oxenford, que ataca claramente a los que no están de parte del corrupto miserable de Vizcarra? Como esa entrevista a Manuel Merino, que muy indignada le dice que no tiene conciencia, que dejó morir a 2 jóvenes, pero sin embargo, no dice nada de los 9 muertos en la marcha agraria en Ica, porque no responsabilizas a Francisco Sagasti de esas muertes. Y al candidato Rafael López Aliaga lo calificó de machista y homofóbico. Juliana Oxenford ahora se hace la que critica a Vizcarra, cuando antes ni lo tocabas. Ahora dice que Sagasti recibió un país en quiebra y que puede hacer muy poco. No, Juliana, habemos peruanos que si nos damos cuenta de tu farsa. Bueno amigos, me despido hasta la próxima. Soy Mizael Kai, y esto es Matrix News.